José, hijo de Jacob, llamado por Dios Israel. El primer libro del Pentateuco es Génesis y los demás son Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras ubicadas en el Antiguo Testamento. El libro Génesis fue escrito por Moisés con 50 capítulos que nos hablan de la creación del universo, cielo, tierra, hombre, mujer, seres vivos y el pecado original. Hoy hablaremos, para mí, de una de las historias más sensibles, tristes e impactantes del Génesis, la historia de José. Principia en el capítulo 37, cuando su padre Jacob se establece en la tierra de Canaán. Era un joven de 17 años que ni por su mente pasaba lo que Dios esperaba de él, la sabiduría que le daría para interpretar los sueños. Se dedicaba a pastorear sus ovejas, era el preferido de su padre Jacob. Esa misma preferencia generó en sus 11 hermanos celos, disgustos, desprecios, se burlaban de los sueños reveladores que Dios le daba, lo trataban muy mal. Era tanto el celo y el enojo por la manera como lo amaba su padre Jacob, que los hermanos tomaron un plan para matarlo. Lo llamaban despectivamente el soñador. Fue su hermano Rubén quien lo salvó de la muerte. Propuso que lo metieran en una cisterna abandonada en el desierto, según dice la Biblia, pero su otro hermano, Judá, propuso que lo vendieran como esclavo, diciendo lo siguiente: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Capítulo 37, versículo 26 de Génesis. José caminó días, semanas, meses encadenado en el desierto, soportando sol, cansancio, hambre y golpes hasta llegar a Egipto. Allí, el comandante del faraón, Potifar, lo compró para su esclavo. José hizo prosperar a Potifar en todo, se ganó su confianza y lo nombró representante de sus bienes. En la casa de su amo principian las bendiciones de Dios. José tenía muy buen físico y era muy atractivo, según dicen las escrituras. La esposa del capitán, una mujer bella y encantadora, le pidió a José que se acostara con ella, pero no lo consiguió. La fe en Dios y su fuerza de voluntad lograron rechazar las proposiciones venenosas de la mujer del comandante del faraón. En Génesis capítulo 39, versículos del 7 al 17, nos hablan de las falsas acusaciones de la seductora mujer de Potifar. En el versículo 9, José le dijo a la esposa de Potifar: ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra mi Dios? Dicho esto, huyó y dejó su manto, que fue usado por la adúltera para pedir su encarcelamiento. Ella afirmó que José se había quitado la capa y había intentado violarla. Gritó y José escapó. Eso le cuesta a José, por las calumnias, le cuesta la cárcel. Las calumnias de la esposa de Potifar, que dijo que había intentado acostarse con ella, pero su lealtad a Dios lo hace fuerte. José, por su obediencia y humildad, Dios siempre estuvo con él, nunca lo abandonó, al extremo que tuvo fuerzas para negarse ante la esposa de Potifar. Lo encarcelaron y ahí ganó la confianza del carcelero y lo dejó a cargo de toda la población. Dios le dio sabiduría a José para interpretar sueños. En la cárcel se encuentra con el copero y el panadero del faraón, que habían sido acusados por intentar suicidar al rey de Egipto. José escucha lo que habían soñado. Con la sabiduría que le da el padre, José les dice que en 3 días el copero será reinstalado en su puesto y el panadero ahorcado. Esa revelación resulta exacta. José le pidió al copero que cuando saliera de la cárcel le dijera al faraón que él era inocente de las acusaciones presentadas por la mujer de Potifar. El empleado del faraón se había olvidado de aquel que le había pronosticado su retorno al servicio de su patrón. Pero fue hasta que el faraón tuvo 2 sueños que se recordó de José, que seguía allá en la cárcel. El capítulo 41 nos relata todo lo que sucedió. El rey de Egipto, confundido por sus sueños, llamó a los magos y sabios de Egipto, pero ninguno pudo decirle de qué se trataban esos sueños. Pero el copero en ese momento se acordó de José y le dijo al faraón que había una persona en la cárcel que podía interpretar sueños. De inmediato llamaron a José y el faraón le dijo: ¿es cierto que tú interpretas los sueños? Él le respondió: no soy yo quien puede hacerlo, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable.
Esa era la lealtad del hijo de Jacob ante Dios. Los méritos siempre fueron para el padre. José dijo que los dos sueños eran 7 años de abundancia y 7 años de hambre, y le advirtió al faraón que tenía que nombrar una persona que pudiera resolver ese problema para que no muriera mucha gente en Egipto. Ese es el momento crucial para la vida de José. Se cumple la misión de Dios. El faraón lo nombra gobernador de Egipto, pone a su disposición todo el territorio, le permite dar órdenes para evitar la desgracia de los 7 años de hambre en Egipto y territorios cercanos. José logra acumular los suficientes alimentos en todo Egipto para esperar los 7 años de hambre. Llegan de todas partes a pedir alimentos, porque la tierra se secó y la comida se terminó. Pasaron los 7 años de abundancia. Los alimentos estaban acumulados y empezó el hambre. Los hermanos de José, aquellos que en aquel entonces lo vendieron y lo querían matar y al final lo vendieron como esclavo, se ven en la necesidad de viajar a Egipto para buscar comida. Los capítulos 42 al 50 de Génesis son el relato más maravilloso de toda esta historia de vergüenza, arrepentimiento y amor. Los hermanos de José, avergonzados de lo que hicieron, se quedan paralizados al identificar a su hermano y verlo convertido en una autoridad, en una celebridad con riqueza, mando y poder. Con la humildad que le caracterizaba, José les dice que no se culpen por lo que le hicieron. Todo fue el plan de Dios para llegar a Egipto y salvar muchas vidas. Los hermanos tuvieron que enfrentar la realidad y confesarle a Israel o Jacob la verdad, porque ellos le dijeron a su padre que probablemente una bestia salvaje había matado a José. Lo habían dado por muerto. Ahora había que decirle que su hijo querido estaba vivo y salvando muchas vidas en Egipto. El faraón se entera de la historia de José y lo que tuvo que pasar. Le autoriza mandar a traer a su padre Jacob, su familia, animales y propiedades para entregarles tierra abundante en Egipto y darles comida durante los 5 años de hambre que faltaban. La muerte del padre de José sirvió para que los hermanos reconocieran que Dios dirigía la vida de José y que no tendrían que tener temor a una venganza, si él era hijo de Dios y jamás podría tomar su lugar. Les dejó claro que ellos probablemente quisieron hacerle un mal, pero Dios transformó ese mal en bien. La lealtad de José para Dios ganó su amor y le dio sabiduría, paciencia y conocimiento para convertirse en el gobernador de Egipto, ganarse la confianza del faraón y usarlo para interpretar sueños que sirvieron para salvar vidas en ese lugar y más allá, además de tener cerca de él a los 70 miembros de su familia y volver a abrazar y a besar a su padre Israel. La enseñanza que nos deja esta historia de Génesis. Es una de las historias importantes del primer libro del Antiguo Testamento. Es la vida y entrega de José al servicio de Dios con paciencia, lealtad, obediencia, fe en el Padre y sabiduría para resolver los problemas que le tocó vivir hasta convertirse en el hombre más importante de Egipto después del faraón. Si José no es vendido como esclavo y nombrado gobernador de Egipto, su familia y mucha gente egipcia de otras tierras hubieran muerto. Dios, Padre, usó a uno de sus hijos fieles para salvar vidas por medio de la interpretación de los sueños. Dios es maravilloso, ama al prójimo, lo ama a usted y usa a sus siervos para sus propósitos. Si le gustó, por favor suscríbase a mi canal de YouTube y síganos en nuestras redes sociales. Bendiciones. Remember